Historia 1. Mi familia se rió de mí por estar en bancarrota, hasta que dejé de sostenerlos económicamente y dejé de pagar sus cuentas. Su mundo se vino abajo, y ahora me quieren de vuelta. Deja tu like para seguir acompañando los próximos vídeos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. Su estabilidad se derrumbó, y ahora quieren que regrese a sus vidas. Hola, Reddit. Jamás creí que llegaría al punto de tener que contar aquí mi drama familiar, pero la verdad es que necesito desahogarme. Siento que voy a reventar si no le cuento esto a alguien. Esto puede extenderse bastante, así que pónganse cómodos. Me llamo Mateo, tengo 29 años y trabajo en una gasolinera con autoservicio, sobre todo durante el turno de noche. Cobro por la gasolina, vendo boletos de lotería y lidio con borrachos a las 2 de la madrugada. Ya se imaginan, lo típico. No es precisamente la vida ideal, al menos eso cree mi familia. Hace 5 años, mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. Fue completamente inesperado y me dejó destrozado durante mucho tiempo. Dejaron su casa y algunos ahorros, los cuales se colocaron en un fideicomiso que el abogado de la familia organizó. Yo soy el encargado de gestionarlo, y durante años lo he utilizado para apoyar a mis parientes. Mi tía Lucía, de 52 años, mi tío Héctor, de 54, y mis primos Álvaro, 27, e Iván, 25, llevan años creyendo que disfrutan de una vida cómoda gracias a su propio esfuerzo. Nada más lejos de la realidad. Yo cubro el 70% de la hipoteca de Lucía y Héctor. La mayoría de sus lujosas vacaciones las he financiado yo. Los coches que presumen, también han salido de mi bolsillo. Ellos creen que reciben algún tipo de subsidio gubernamental para familias afectadas por tragedias, y yo jamás los corregí. Francamente, no me importaba. Yo conduzco un Honda viejo del 2009 que tiembla cada vez que pasa los 85 km por hora. Vivo en un apartamento modesto y descuidado. Uso las mismas 5 camisetas de siempre. No es porque esté en bancarrota, sino porque no le veo sentido a gastar dinero en cosas innecesarias. Mis padres me enseñaron a administrar bien el dinero y, a diferencia del resto de mi familia, yo sí les presté atención. Hace unas semanas, fuimos invitados a una cena en su casa, una mansión enorme con cocina de revista, todo eso pagado con mi dinero, claro. Llevé lasaña casera, una receta de mi madre. Apenas entré, escuché a Lucía decirle a Iván, al menos alguien en esta familia sabe darse sus gustos, mientras me lanzaba una mirada condescendiente. Durante la cena, Héctor alardeaba de su membresía en el club de golf, la cual yo pago, Álvaro presumía su smartwatch, comprado por mí, e Iván estaba feliz por un concierto que también fue cortesía mía. Entonces, Lucía soltó su típico comentario pasivo-agresivo: Mateo, cariño, ¿no crees que ya es hora de conseguir un trabajo de verdad? Tu padre siempre supo cómo dar una buena impresión. Ni pestañeé. Solo seguí comiendo de la lasaña que ella 5 minutos antes había elogiado, convencida de que era comprada en el supermercado, porque según ella, yo no podría costear ingredientes decentes. Iván, el niño mimado de la familia, intervino: no todos pueden hacer algo importante con sus vidas, mamá. Mateo está haciendo lo mejor que puede. Ah, perdón. Se me olvidaba que soy yo quien sostiene toda tu vida, Iván. Luego empezaron a hablar de su próximo viaje, reservado con una tarjeta de crédito que, como no, está a mi nombre. Ni siquiera se molestaron en invitarme, lo cual sinceramente me pareció un alivio. Álvaro, el filósofo eterno, levantó su copa y dijo: algunos trabajamos lo suficiente como para merecernos lo bueno. Claro, cómo no. Pero el colmo fue cuando Lucía dejó caer esta joya: sabes, dicen que siempre serás un don nadie. Igual que tu padre, antes de que tuviera suerte. El silencio invadió la mesa. Incluso mis primos se removieron incómodos en sus asientos. Mi padre no tuvo suerte, fue un hombre brillante que construyó todo desde cero. Y ahora estos parásitos vivían de su esfuerzo mientras me trataban con desprecio. Terminé mi comida con calma, me levanté y les dije que tenía que trabajar temprano. Mientras salía, escuché a Lucía soltar una carcajada y decir: tal vez deberíamos hacer una colecta para el pobre Mateo. Sentí que la cabeza me ardía, pero no reaccioné. Ni siquiera me giré. Ellos no vieron cómo me detuve en el pasillo, ni cómo saqué mi teléfono,
Abrí la app del banco y empecé a hacer llamadas. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan. No tienen idea de lo que les espera. Les permití mantener las apariencias durante 5 años, pero ya fue suficiente. Lo inesperado ocurrió unas noches después. Estaba trabajando y aún arrastraba ese enojo silencioso cuando apareció en la gasolinera. Eran las 11 de la noche y tenía una llanta desinflada. Se notaba tensa, pero no débil. Así fue como conocí a Camila. Era una mujer hermosa, del tipo que te obliga a mirar 2 veces, pero con una belleza auténtica. No tenía poses, ni aires de superioridad. Trabajaba como maestra de preescolar y se notaba que amaba su labor. Se reía de mis chistes sin fingir, mientras yo le cambiaba la llanta del coche. Charlamos durante ese rato, y por primera vez en mucho tiempo, disfruté de una conversación donde nadie intentaba aparentar nada. Al terminar, me pidió mi número. Creo que estaba más interesada de lo que creía al principio. Empezamos a salir, y la verdad, fueron los mejores 2 meses que he vivido. Toda la basura que cargaba por mi familia desapareció. Camila era completamente distinta a cualquier persona que hubiese conocido antes. No le preocupaban los lujos. Conducía un viejo Corolla que hacía que mi Honda pareciera casi un auto de alta gama. Compartía un departamento diminuto con una compañera de cuarto para ahorrar, y no tenía ningún problema con nuestras salidas modestas. Solíamos comprar pizzas de $5 y ver películas en mi casa, hacer caminatas por el bosque o simplemente conducir sin rumbo mientras charlábamos durante horas. Desde que perdí a mis padres, no había sentido que alguien me viera realmente, más allá del tipo de la gasolinera al que todos trataban con lástima o desprecio. Un domingo, mi familia mandó su habitual invitación para la cena. Por lo general, asistía, recibía las mismas humillaciones de siempre y me marchaba. Pero esa vez fui con Camila. Le advertí que mi familia podía ser algo especial. Sin embargo, nada nos preparó para lo que pasó. Apenas entramos, vi cómo la tía Lucía examinaba a Camila de pies a cabeza, evaluando su vestido sencillo y su bolso sin marca reconocida. Su rostro se tensó con esa sonrisa que conocía tan bien, esa que anunciaba incomodidad y juicio. «Oh, Mateo, no nos dijiste que traerías a una amiga», dijo Lucía, alargando maliciosamente la palabra amiga, como si fuera imposible que alguien como yo tuviera pareja. El tío Héctor apenas despegó la vista de su celular. Chico, hay sillas extras en el garaje», dijo, como si fuésemos invitados de segunda. Mientras fui por las sillas, Camila intentó iniciar una conversación. Cuando regresé, Álvaro ya estaba sentado junto a ella, mostrándole en su teléfono fotos de su reciente viaje a Hawái. «Voy 2 veces al año», decía, con tono de autosuficiencia. «Tal vez la próxima vez puedas ir con mejor compañía», añadió con una sonrisa y un guiño burlón, lanzándome una mirada provocadora. Camila se notó incómoda y se acercó más a mí. Al sentarme, le tomé la mano por debajo de la mesa, pidiéndole perdón en silencio por el comportamiento de mi familia. La cena comenzó, y todo fue a peor. Cada vez que Camila trataba de hablar de nosotros, mi familia se las arreglaba para dejarme en ridículo. «Mateo me llevó a un pequeño restaurante italiano muy bonito el fin de semana pasado», comentó ella con una sonrisa, tratando de participar. «¿Te refieres a Salvatores?», intervino Lucía con una risa sarcástica. «Ese es el sitio donde hacemos fiestas infantiles». Me sorprende que Mateo pudiera pagar eso con su sueldo de gasolinera. La sonrisa de Camila se desdibujó, y yo sentí un nudo en el estómago. «Hablando de trabajos», dijo Iván, «¿te contó que Mateo lleva 4 años en esa gasolinera sin intención de ascender?». «A mí me parece admirable», respondió Camila, firme. «Es alguien confiable, y los clientes lo valoran». Álvaro casi se atraganta de la risa. «¿Clientes que lo valoran?», se burló. «Hablas de los camioneros que compran snacks a las 2 de la mañana. No es precisamente una carrera prometedora». Intenté cambiar el tema, pero no me lo permitieron. «Y tú, Camila», dijo el tío Héctor, dejando su tenedor en el plato, «eres maestra de preescolar». «Qué bonito». Álvaro acaba de ser promovido a socio junior en su firma de abogados. Se compró un Mercedes para celebrarlo. Camila respondió con cortesía. «Oh, felicidades, eso es impresionante». «¿Qué te puedo decir?».
respondió Álvaro con arrogancia. Algunos sí tenemos aspiraciones. Los comentarios venenosos siguieron. Que mi coche se había descompuesto 3 veces el año pasado, mentira, que aún debía un préstamo al tío Héctor, falso, él me debía a mí, que seguramente no podría llevar a Camila a un restaurante decente para su cumpleaños. Durante toda la cena, Camila no soltó mi mano. Pero yo podía ver cómo su expresión. Su mirada cambiaba. Observaba la casa de mi familia, sus ropas elegantes, el estilo de vida que aparentaban. Luego volvía a mirarme a mí, el tipo de la gasolinera, el que no encajaba. Y entonces llegó la estocada final, cortesía de la tía Lucía. Camila, querida, dijo con esa falsa dulzura, pareces una joven encantadora, inteligente y hermosa. ¿Qué es lo que ves en nuestro Mateo? Hizo una pausa breve antes de continuar. Sabes que él nunca podrá darte la vida que realmente mereces, ¿verdad? El silencio invadió la mesa. Camila se sonrojó, bajó la mirada, y murmuró. Yo creo que Mateo tiene mucho que ofrecer. Pero vi en sus ojos algo que me heló, la duda. Esa semilla de inseguridad que mi familia había sembrado ya comenzaba a germinar. El resto de la velada fue un borrón. Nos fuimos temprano. Durante el trayecto de regreso, Camila apenas habló. Me dijo que le dolía la cabeza y que prefería ir directo a casa. Algo dentro de mí ya intuía que algo no estaba bien. No me tomó de la mano como solía hacerlo, y el ambiente entre nosotros se volvió más frío. En los días que siguieron, el cambio fue evidente. Los mensajes tardaban más en llegar, y las llamadas terminaban mucho antes de lo habitual. Los saludos de buenos días y las dulces despedidas nocturnas desaparecieron por completo. Una semana después, fuimos a cenar en su apartamento. Normalmente pedíamos algo económico, poníamos alguna serie tonta y hablábamos durante horas. Pero esa noche fue diferente. Camila apenas pronunció palabra, y revisaba su celular cada 5 minutos. ¿Pasa algo? Pregunté, intentando sonar relajado. Ah, cosas del trabajo, murmuró sin mirarme. Pero yo sabía que no era eso. Nunca había sido de esas personas que están pegadas al móvil. Había otra razón, aunque no podía identificarla todavía. El fin de semana siguiente canceló nuestros planes a último momento. Voy a salir con unos amigos de la infancia, dijo. No hubo invitación para mí. Lo acepté sin hacer preguntas, pero algo dentro de mí se encogía. Pocos días después, recibí un mensaje que lo cambió todo. Camila escribió. Creo que necesitamos un poco de espacio. Necesito tiempo para pensar. No estoy segura de que estemos buscando lo mismo a futuro. La cena con tu familia me hizo abrir los ojos. No dejaba de preguntarme qué fue exactamente lo que vio esa noche que cambió su forma de verme. Para mí, aquella cena había sido un desastre absoluto. Pero 2 semanas después de nuestra ruptura, descubrí la verdadera razón de ese espacio. Estaba revisando Instagram. Ni siquiera la estaba buscando, solo deslizaba el feed sin pensar, hasta que apareció. Una foto de Camila en un restaurante elegante, con copas costosas sobre la mesa. A su lado, Álvaro. El pie de foto decía, mejoré mi gusto en hombres. Me hirvió la sangre. Pude haber lanzado el celular contra la pared. Pude haber ido a ese restaurante y tirarle el vino encima. Pero no hice nada. Me quedé en silencio. Porque la rabia grita, pero la venganza susurra. Después me enteré, gracias a Iván, que Álvaro había estado mandándole mensajes a Camila después de la cena. Mateo es buen tipo, sí, pero ¿realmente puede darte la vida que quieres? Mereces más que simplemente sobrevivir. Está bien querer seguridad, le decía. Y Camila se lo creyó. Esa noche me senté en mi pequeño departamento, mirando esa foto durante horas. 5 años ayudando a esta gente, y así es como me pagan. No solo se burlaron de mí, querían arrebatarme hasta lo poco que tenía. Álvaro pensó que había ganado. Pero no tenía ni la menor idea de lo que se venía. Esa misma noche, tomé una decisión. Llamé a mi asesor financiero. ¿Recuerdas ese plan que discutimos? Dije. Es momento de ponerlo en marcha. ¿Estás seguro? Preguntó preocupado.
Una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Sí. Ya me han quitado todo lo demás. No pienso permitir que también me roben la dignidad. Ya no se trataba de Camila. Era por los 5 años de desprecio, de comentarios hirientes, de soportar todo en silencio mientras ellos vivían del legado de mis padres. Era momento de cortar el suministro. Entonces me senté a repasar cada número, cada cuenta. Sabía que la situación era grave, pero ver todo en conjunto fue abrumador. La casa de 5 habitaciones en la zona exclusiva de la ciudad. $960 cada maldito mes, saliendo directamente del fondo fiduciario que yo administro. Nunca se preguntaron de dónde salía ese dinero. ¿Quién, en su sano juicio, cree que el gobierno regala dinero para pagar hipotecas? Durante años, la sagrada membresía del club de golf de mi tío Álvaro costó $375 mensuales. Lo justificaba como gastos de networking, como si fuera indispensable para su carrera. Vende seguros. El único lugar donde hace networking es en el campo de golf mientras falla su swing. Y luego está el Mercedes 2022 de Álvaro. Cuota mensual, $85. Sí, el mismo coche que usó para llevar a Camila a cenar. Y no olvidemos el Audi 2021 de Iván. Ese me cuesta $75 cada mes. El año pasado chocó con un buzón mientras enviaba mensajes de texto. ¿Y quién pagó los 200 del arreglo? Yo. Cada lujo que disfrutaban, cada viaje, cada bolso de diseñador, cada emergencia, que requería dinero urgente, todo había salido de un solo lugar, de mí. Y aún así, tuvieron la cara dura de verme por encima del hombro, de reírse de mi empleo, de mi auto viejo, de la vida que llevaba, mientras presumían un supuesto éxito que en realidad no les pertenecía. Esa misma tarde tuve que pasar por su casa a dejar unos documentos del seguro. No había nadie, pero yo tengo una copia de la llave. Después de todo, sigo siendo su contacto de emergencia. Entré al estudio del tío Héctor para dejar los papeles y fue entonces cuando noté unos correos impresos sobre su escritorio. Estaban organizando una fiesta de compromiso enorme para Álvaro y Camila. Apenas llevaban 2 meses saliendo. Todos sus amigos y conocidos estaban invitados, excepto yo. Leí la cadena de correos y casi no lo podía creer. Lucía escribió que no era buena idea invitarme porque Camila no quería que armara una escena. Héctor estuvo de acuerdo y sugirió que me dijeran que sería una reunión íntima. Álvaro, al menos, pareció dudarlo por un momento. Sigue siendo mi primo, escribió. Pero Héctor lo cortó en seco. La vida no es fácil. Además, nos haría pasar vergüenza frente a la familia de Camila. Leí esa última frase 2 veces. Vergüenza. Como si yo fuera un perro callejero que podía estropear su noche perfecta. Justo al lado de esos correos, vi cotizaciones para una remodelación de $22.000, en su baño principal. ¿Y adivinen quién iba a financiar eso? Salí y me senté en mi coche, sin decir ni una palabra. No estaba triste. Estaba vacío. Completamente desgastado. Y como si el universo quisiera darme una última bofetada. En ese mismo instante recibí un mensaje de texto de Camila. Álvaro me dijo que estás diciendo cosas feas de su familia. Por favor, para. Han sido nada menos que generosos contigo. ¿Generosos? Me quedé mirando esa palabra por un buen rato. No respondí. En su lugar, empecé a hacer llamadas. Puse el plan en movimiento. Verás, el fondo fiduciario que ha financiado su cómoda vida no es algo que pueda cerrarse de un momento a otro. Pero existen formas. Formas legales, bien documentadas. Tras reunirme con mi asesor financiero, organicé una estrategia de salida clara y efectiva. Ya no se trataba de discutir, sino de actuar. Entonces, recibí una llamada de la tía Lucía. Insistió en que fuera a cenar con ellos. Dijo que necesitaban hablar conmigo sobre un asunto importante. Añadió que Álvaro y Camila estarían allí, como si eso fuera un motivo para convencerme. Supuestamente tenían grandes noticias. Sabía exactamente en lo que me estaba metiendo, pero igual decidí ir. Era el momento de ver sus verdaderas caras una última vez. Llegué puntual, a las 6.
Lo primero que noté fueron unos trabajadores instalando una lámpara de araña enorme en el recibidor. ¿Recuerdas la renovación de la casa? Al parecer, decidieron empezarla antes, con mi dinero, por supuesto. Lucía me recibió con un entusiasmo forzado. No prestes atención al desorden, estamos haciendo unos ajustes pequeños, ya sabes cómo es esto. Bueno, tal vez tú no. Solo asentí y entré. Toda la familia estaba reunida, incluso Camila. Todos vestían como si se tratara de una ceremonia formal. Álvaro tenía el brazo rodeando la cintura de Camila. Ella evitaba el contacto visual conmigo. El tío Héctor se me acercó y me tomó del brazo antes de cenar. Escucha, campeón, dijo en tono paternalista. Tenemos que hablar seriamente sobre tu actitud. Has estado actuando desde los celos, y eso está generando incomodidad en todos. Y lo decía mientras usaba el polo del club de golf, pagado por mí. La cena empezó con un silencio incómodo. Habían pedido vino caro, claro está, con la tarjeta de crédito del fondo familiar. En un momento, Lucía hizo sonar su copa con una cucharita. Álvaro se levantó, tomó de la mano a Camila y anunció. Tenemos algo que compartir. Sonreía como si le hubieran dado un premio. Camila y yo estamos comprometidos. Todos estallaron en aplausos. Camila mostró un anillo de diamantes gigantesco. Mi primo, de entre todas las personas, logró quedarse con la única mujer que me había importado en años. Después de apenas 2 meses de noviazgo. Estamos pensando en casarnos en el extranjero, añadió Álvaro. Quizá en Hawái o las Bahamas. Lo que tú quieras, amor. Lucía aplaudía emocionada. Solo lo mejor para nuestra nueva nuera. Camila sonrió con alegría. Han sido maravillosos conmigo. Como la familia que siempre quise. Tomé otro bocado de la comida, que técnicamente yo había financiado, y esperé. Entonces Lucía me miró con fingida compasión. Mateo, cariño, sabemos que esto puede ser un poco duro para ti. Pero creemos que es mejor que no vengas ni a la fiesta de compromiso ni a la boda. Sería incómodo para Camila. Álvaro al menos bajó la mirada, algo avergonzado. Camila ni se inmutó. El tío Héctor añadió. Los Williamson estarán en la fiesta. Su hija acaba de ser ascendida a vicepresidenta en su firma de inversiones. No podemos permitirnos que llegues allí hablando de tu trabajo en la gasolinera, darías mala imagen. Tomé otro bocado de mi plato y esbocé una sonrisa. ¿Qué historias de gasolinera, tío Héctor? ¿Las de cómo administro un fideicomiso millonario? ¿O tal vez las de cómo he estado pagando tu hipoteca durante los últimos 5 años? El silencio que se hizo en la sala fue total. ¿De qué estás hablando? Soltó la tía Lucía, con voz temblorosa. Saqué mi celular, abrí la app del banco y lo puse sobre la mesa. ¿Hablamos de cifras? ¿Por dónde quieren empezar? ¿La hipoteca? ¿Los autos? ¿O quizás esa preciosa lámpara de araña nueva que acaban de colgar? Camila miraba nerviosa, mientras Álvaro preguntó, confundido. ¿De qué está hablando, mamá? Está delirando, dijo Lucía con prisa. Los pagos de la casa vienen de un programa estatal de ayuda tras la muerte de sus padres. Ese programa nunca existió, interrumpí con calma. No hay ningún fondo del gobierno. Cada maldito centavo ha salido de mi bolsillo. El tío Héctor se levantó de golpe, su rostro encendido de furia. Escúchame, mocoso. Lo interrumpí de inmediato. No, tú escucha. Durante 5 malditos años he cubierto tu hipoteca, tus coches, tus deudas, tu membresía en ese club de golf de fantasía, tus viajes, todo. El tenedor de Álvaro cayó sobre su plato. No podía ni hablar. Papá, ¿es cierto? Camila me miraba como si acabara de descubrir algo que jamás quiso ver. La cara de Lucía pasó del rojo al blanco en segundos. Estás inventando cosas. Apenas si puedes costear la gasolina de ese coche viejo que manejas, espetó, con una mezcla de rabia y desesperación. Entonces empecé a mostrar las pruebas. Capturas de pantalla, estados de cuenta, transferencias bancarias. Cada documento, cada recibo, estaba ahí. Incluso el anillo de compromiso de Camila,
cargado a la tarjeta de crédito familiar la semana anterior. ¿La boda en las Bahamas? Buena suerte pagando eso ahora. ¿La renovación del baño? Espero que hayan conseguido un buen contrato. Fue como lanzar una bomba. Todos estallaron. Gritos, acusaciones, amenazas. Lucía tiró su copa de vino sobre el mantel nuevo, dejando una gran mancha roja. Héctor gritaba sobre abogados. Álvaro intentaba calmar a Camila, que parecía a punto de vomitar. Yo simplemente seguí comiendo. Esperé a que terminaran de vaciar su frustración. Cuando finalmente el escándalo bajó, me puse de pie. Revisen sus correos mañana temprano. Todo está detallado. Van a encontrar una explicación punto por punto, junto con el aviso oficial. Tienen 60 días para ajustarse a los nuevos términos de pago. Lucía se abalanzó sobre mí y me tomó del brazo. No puedes hacernos esto. Somos familia. Solté su mano sin miramientos. ¿Familia? La familia no llama inútil a la familia. No la excluye, no le roba a la pareja ni la ridiculiza. Miré a Camila. ¿Y tú, pequeña trepadora, disfruta esa vida que no puedes costear sin mí? Espero que el anillo haya valido el precio. Me dirigí hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, me giré por última vez. Ah, por cierto, ese coche basura que conduzco, está totalmente pagado. A diferencia de sus autos, su casa o cualquier otra cosa que presumen. Los dejé ahí, entre llantos y gritos. Subí a mi auto y me fui a casa. Desde ese momento, sus teléfonos no dejaron de sonar. Llamadas, mensajes, correos. Amenazas. Súplicas. Promesas de cambio. Pero era demasiado tarde. Todo ya estaba preparado. Los documentos estaban listos. Los abogados informados. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, envié los correos. Sin rodeos. Sin explicaciones emocionales. Solo los números. 5 años de pagos, hipotecas, autos, tarjetas de crédito, facturas. Todo desglosado, documentado, firmado. Imposible de negar. Y al final, la notificación formal. Todo el respaldo económico se suspenderá en exactamente 60 días. Apagué el teléfono. No me quedé esperando reacciones. Agarré mis llaves, crucé la ciudad y me metí en una cafetería que no conocía. Pedí un espresso doble y me senté durante 2 horas. Fue, sin duda, el mejor café que he probado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Cuando volví a encender el teléfono, parecía a punto de explotar. 63 llamadas perdidas. 214 mensajes de texto. 43 notificaciones de Facebook. Estaban en pánico. La primera en aparecer fue la tía Lucía. Ni siquiera tocó el timbre. Empezó a golpear la puerta como una posesa, poco después del mediodía. Mateo. Abre ahora mismo. No puedes hacernos esto. Abrí la puerta. Entró como un torbellino, con el rímel corrido, gritando, agitando su teléfono, donde aún estaba el correo abierto. Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que serlo. Su voz era tan fuerte que alertó a los vecinos. Yo solo me encogí de hombros. Lucía, las lágrimas no pagan hipotecas. Deberías saberlo a estas alturas. La miré directamente a los ojos. Completamente vacía. Confundida y con lágrimas en los ojos, Lucía me suplicaba. Tienen 60 días para conseguir otra fuente de dinero. Esto va a arruinarnos. La hipoteca, los coches, todo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? ¿Quieres hablar de familia? Le dije. Hablemos de cómo me llamaron inútil, de cómo me excluyeron de sus reuniones, o de cómo tu hijo me quitó la única cosa buena que tenía en la vida. En un segundo, cambió de táctica. Comenzó a llorar desconsoladamente e intentó abrazarme. No lo sabíamos. Lo sentimos. ¿Podemos cambiar? No, tía Lucía. No pueden, respondí con frialdad. El fideicomiso se disuelve en 60 días. Todo se termina.
La casa, los coches, las tarjetas, todo. Justo entonces apareció el tío Héctor en la entrada del apartamento. Al parecer, Lucía le había enviado mi dirección. Estaba rojo de ira, las venas del cuello hinchadas. «Eres un desagradecido», bramó, dando un paso hacia mí. «Un paso más», dije en tono sereno, «y llamo a la policía. Y si lo hago, los pagos se suspenden hoy mismo, no en 60 días». Se detuvo en seco. Por fin empezaba a comprender la magnitud del problema. Poco después llegaron Álvaro e Iván. Álvaro parecía estar en shock, como si todo su mundo se hubiera venido abajo en cuestión de segundos. Iván, por su parte, estaba totalmente desbordado. ¿Y Camila?, preguntó Álvaro con desesperación. ¿Qué se supone que le diga? Me acomodé en el sofá, crucé los brazos y le respondí. Podrías empezar con la verdad. Dile que eres un farsante incapaz de mantener ni tu propio estilo de vida, mucho menos el de ella. Pero, ¿y el compromiso? ¿El anillo? ¿Me va a dejar?, balbuceó, con la voz temblorosa. Sonreí sin compasión. Ahora sabes lo que se siente cuando te arrebatan algo que amas. Duele, ¿verdad? Álvaro bajó la mirada. Tragó saliva con dificultad. Apretó los puños. No dijo ni una palabra más. Durante las horas siguientes, reinó el caos. Lucía lloraba desconsolada en mi sofá. Héctor iba y venía, haciendo llamadas desesperadas a sus amigos del club de golf para pedir préstamos. Álvaro parecía al borde del colapso. Iván permanecía inmóvil, mirando al vacío. Y entonces, llegó el mensaje de texto de Camila. ¿Es cierto lo del dinero? Ni me molesté en contestarle. Simplemente le mostré mi teléfono a Álvaro para que viera el mensaje por sí mismo. Luego le miré. ¿Qué le digo?, preguntó, derrotado. No me importa, dije con frialdad. Ya no es mi problema. La tía Lucía intentó una última ofensiva. Tus padres estarían avergonzados de ti. El silencio fue inmediato. Me levanté, fui a mi habitación y regresé con una carpeta en las manos. Dentro había cartas de mis padres, detallando con precisión cómo debía usarse el fideicomiso, para emergencias familiares reales, educación, salud, no para clubes de golf ni vacaciones de lujo. Se las entregué. Todos leyeron sin decir una palabra. Mis padres trabajaron duro para dejar algo valioso. Este fondo era para ayudar a quienes de verdad lo necesitaran. No para mantener a personas que viven del cuento. ¿Quieren hablar de vergüenza? Ellos estarían horrorizados por lo que han hecho con su legado. Lucía se derrumbó. Esta vez, su llanto era genuino. Apenas pudo regresar a casa antes de que comenzaran las consecuencias. La empresa que había instalado la lámpara de araña llamó para reclamar el saldo pendiente. Esa pieza de vidrio y metal carísima que debían tener nunca fue pagada del todo. El cheque rebotó. A la mañana siguiente, los trabajadores vinieron a desmontarla. Héctor recibió una llamada de su querido club de golf. Ese lugar donde fingía ser alguien importante mientras vendía seguros. Le revocaron la membresía. Resulta que cuando no pagas, ya no puedes seguir fingiendo. Pero el golpe más duro fue para Álvaro. Su compromiso con Camila se vino abajo. Cuando tuvo que sentarse y explicarle que todo su supuesto éxito era una mentira, que nada era suyo realmente, que todo se lo debía a un fideicomiso que ahora había desaparecido. Camila no pudo más. La pobre, según me enteré, pensaba que su vida de lujos era el fruto del trabajo de Álvaro. Nunca imaginó que todo venía de un fondo del que ni siquiera había oído hablar. Fiesta de compromiso, cancelada. Boda en el extranjero, nunca sucederá. Todo esto me lo contó Iván. Al menos él tuvo el buen juicio de ver que quizás yo no era el villano en esta historia. A diferencia del resto, no gritó, no pidió favores, no me amenazó. Simplemente se esfumó por un tiempo. Mientras tanto, Lucía y Héctor estaban desesperados, intentando refinanciar su casa. Pero con su historial crediticio, años de gastar como si fueran aristocracia mientras acumulaban deudas, ningún banco quería ayudarlos. 2 semanas después, pasé en mi viejo coche por delante de su casa. Vi a Lucía parada afuera,
con una bata, los brazos cruzados, mirando cómo los trabajadores desmontaban su preciada lámpara de araña. Ni siquiera notó mi presencia, estaba demasiado concentrada observando cómo su mundo se venía abajo. No sentí pena. Ni un poco. Porque mientras su castillo de apariencia se desmoronaba, yo finalmente me estaba instalando en mi verdadero hogar. Había adquirido, en efectivo, la antigua casa de mis padres. Aquella donde vivieron antes de mudarse a la más grande. Una vivienda con historia real, no un símbolo vacío de estatus. Ahora era mía. Sin deudas, sin cuotas mensuales, sin nadie drenando mis recursos. Me alejé del desastre que solía ser mi familia. Han pasado 7 meses desde que dejé de financiar la vida de personas que me despreciaban, y se siente increíble. Renuncié a mi trabajo en la gasolinera. No más escanear boletos de lotería para apostadores desesperados. No más lidiar con borrachos a las 2 de la mañana. La última vez que marqué mi salida, ni siquiera miré atrás. Ese lugar jamás fue una meta, solo era una etapa mientras permitía que otros se aprovecharan de mí. Pero ahora que corté esos lazos, que ya no soy su cajero automático personal, tengo opciones. Y decidí tomar una. Desde joven siempre fui bueno con los coches. Mi padre me enseñaba de niño a cambiar el aceite, a revisar los frenos, a entender el motor. Nunca fue solo un pasatiempo. Me encantaba trabajar con las manos, resolver problemas y devolver la funcionalidad a las cosas. Así que tomé lo que quedaba del fideicomiso, ese dinero que ya no se malgastaba en parásitos, y lo invertí en algo con valor, abrí mi propio taller mecánico. Lo llamé Anis Mechanic, porque si algo aprendí con mi familia es que la gente está harta de que la engañen. Y resulta que, cuando no estafas a tus clientes, cuando no inventas reparaciones innecesarias, cuando simplemente haces bien tu trabajo, la gente lo nota. Y lo agradece. ¿Quién lo diría? Comencé solo, en un garaje alquilado, con un par de elevadores usados y un cartel apenas visible sobre la entrada. En solo 2 meses, el trabajo me desbordaba. El boca a boca funcionó. A los clientes les encantaba tener un mecánico que no los explotaba en cada visita. Para el 4.º mes, ya tenía a 2 personas trabajando conmigo. Y sí, el negocio ya era rentable. Incluso mi asesor financiero me dijo que era poco común que una empresa nueva alcanzara beneficios tan rápido. Y entonces llegó ella. Necesitaba a alguien que se encargara de la recepción, que organizara las citas, que gestionara los pedidos y, en general, que me liberara del caos de atender a quienes no sabían ni que su auto requería cambio de aceite. La contraté. Déjame decirte algo, esta mujer dirige el lugar como si fuera la directora ejecutiva. Tiene 20 y tantos, es inteligente como una navaja, y sí, también es impresionante físicamente. Pero a diferencia de Camila, no necesita a un hombre con dinero para sentirse valiosa. Los clientes la adoran. Mis empleados la respetan. No coquetea conmigo ni intenta usar el encanto para subir posiciones. Me habla con respeto, de igual a igual, como entre jefes. No voy a decir que me interese, pero si lo hiciera, esta vez sería diferente. Porque si llegara a pasar algo, sería con alguien que vio mi valor antes del dinero. Hoy, cada mañana, me levanto, conduzco hacia mi propio negocio, y paso el día haciendo trabajo real, con las manos. Trabajo honesto. Mientras tanto, mi familia sigue cayendo. El primero en perder su casa fue el tío Héctor. No consiguió refinanciar, no logró ponerse al día con los pagos. Y los bancos no tienen paciencia para quienes despilfarran intentando aparentar. La última vez que supe de él, trabajaba como vendedor en una ferretería. De hecho, lo vi una vez mientras compraba material para el taller. Me vio, se congeló, y se fue en silencio. Lucía fue la que más sufrió en su ego. Estaba acostumbrada a reinar en su pequeño mundo, bien vestida, bien peinada, anfitriona de cenas elegantes. Ahora trabaja como recepcionista en una clínica dental. Nada de almuerzos caros. Nada de tiendas exclusivas. Toma el bus para ir a trabajar. A veces la veo en la parada, encogida, con la cabeza gacha. Iván, al menos, lo tomó como una lección. Volvió a estudiar. Está sacando un título técnico en contabilidad. Incluso me escribió hace unos meses. Tenías razón en todo. Lo siento.
No le respondí. No porque lo odié. Simplemente, aún no estoy listo. Y luego está Álvaro. Él fue quien recibió el mayor golpe de todos. Porque cuando te pasas años viviendo una mentira, fingiendo que tienes acciones millonarias y presumiendo una riqueza que jamás fue suya. Lo cierto es que la gente se da cuenta cuando el dinero desaparece. Su firma de abogados investigó su cartera de clientes y descubrió que más de la mitad eran inexistentes o insostenibles. Lo despidieron. Ahora trabaja como bartender en el centro, compartiendo un pequeño apartamento con 2 compañeros de cuarto. Aquel BMW que mostraba con tanto orgullo fue embargado 3 meses después de que corté toda financiación. Y Camila, lo dejó justo después de que cancelaran la fiesta de compromiso. Al parecer, no estaba interesada en votos matrimoniales que incluyeran la frase en la pobreza. Me enteré de que volvió a casa de sus padres. Resulta que Álvaro no era una mejora, después de todo. Ya no publica nada en redes sociales. El único contacto que he tenido con ellos desde entonces fue una tarjeta de Navidad de Lucía y un mensaje de cumpleaños de Iván. Eso es todo. Hay relaciones que simplemente no merecen ser reparadas. Sin embargo, hubo una persona que intentó volver, Camila. 2 meses después de que todo se desmoronara, apareció en mi taller como si nada. Sin previo aviso, sin un mensaje, simplemente entró, como si todavía tuviera un lugar en mi vida. Observó el lugar, mirando todo a su alrededor. Tu lugar se ve increíble, comentó. Yo no dejé de trabajar. Ni siquiera levanté la mirada. Quería hablar. Tal vez, explicar mi versión, dijo, y eso sí logró que la mirara. Ya no llevaba ropa de marca ni joyas llamativas. Solo jeans, una camiseta y una expresión claramente incómoda. ¿Tu versión? Me reí. Me dejaste después de una cena. Saliste con mi primo. Te comprometiste con él en tiempo récord y luego me ignoraste por completo. ¿Qué parte crees que necesita explicación? Tragó saliva, titubeando. Me equivoqué, admitió. Álvaro parecía tan exitoso, tan seguro de sí mismo. Tu familia me hizo pensar que tú no tenías ambición, que no tenías futuro. Fui una tonta, superficial. Sí, lo fuiste, dije sin rodeos. Parpadeó. Probablemente esperaba que la consolara, que le dijera algo como, te entiendo o no pasa nada. Pero no lo hice. Te extraño, intentó. Extraño cómo eran las cosas. Las citas simples. Las charlas reales. Solo tú y yo. ¿Me extrañas ahora que sabes que tengo dinero? Respondí, con una sonrisa escéptica. Eso no es justo, dijo. No lo sabía. Pero te conocía, y eso debió haber sido suficiente. Sus ojos se humedecieron. Pero no me pareció auténtico. Lo sentí calculado. Podríamos empezar de nuevo, dijo en voz baja, como sabiendo la respuesta, pero esperando otra. Antes de que pudiera decir algo, Clara asomó la cabeza desde la oficina. Solo para avisarte, ya llegó el cliente del Mustang. ¿Quieres que lo atienda yo? El rostro de Camila se tensó. No había notado a Clara antes, pero en cuanto la vio, comprendió todo. Supo que esto ya no era una gasolinera barata, y que yo ya no era el Mateo derrotado de antes. Yo no esperaba su aprobación. Ya no. Me limpié las manos con un trapo y me puse de pie. Camila, ni siquiera por los viejos tiempos. Su sonrisa confiada se quebró. Miró a Clara, luego a mí, y se dio cuenta, ya había sido reemplazada, por alguien más capaz, más auténtica, y verdaderamente leal. No lo dices en serio, susurró. Me reí, breve y firme. Sí, lo digo en serio. Camila tragó saliva. Por primera vez, no tuvo respuesta. Así de claro. Así de simple. Ni siquiera esperé que dijera algo más. Me giré hacia Clara. Encárgate del Mustang. Terminemos ese ajuste antes del mediodía. Clara asintió y le lanzó una mirada sarcástica a Camila antes de volver al trabajo. Camila se tensó, dio media vuelta y se marchó por la puerta. No la vi salir. Tenía cosas más importantes que hacer.
La mayor lección que aprendí en todo esto: nunca te sacrifiques para mantener calientes a quienes te dejarían congelarte. Hoy me levanto cada mañana, camino hacia mi taller, manejo hasta mi casa, tomo mis propias decisiones, y eso se siente condenadamente bien. Edith, como muchos me lo preguntan, sí, ahora soy feliz. No ese tipo de feliz que se publica en redes sociales. Feliz de verdad. De ese que te permite dormir tranquilo, sabiendo que estás en paz con lo que hiciste. Llegar aquí tomó tiempo, pero valió cada segundo. Edith 2, para el tipo que preguntó si ayudaría a mi familia si estuvieran a punto de quedarse en la calle. No lo sé, amigo. Supongo que eso es un puente que cruzaré si alguna vez llego a él. Pero si lo hago, esta vez será con límites muy, muy claros. Historia 2. Mi esposa me dejó por un hombre exitoso porque soy electricista. 48 horas más tarde, ella no tenía nada, y el electricista al que despreciaba le cortó la luz. Ahora está suplicando. Mi esposa me dejó por un tipo con éxito solo porque mi trabajo es ser electricista. 2 días después, se quedó sin nada, y yo, el electricista al que menospreció, fui quien le desconectó la electricidad. Ahora está suplicando. ¿Qué tal, Edith? Jamás imaginé que me encontraría en la situación de compartir mi vida sentimental aquí en línea, pero llegó el momento. Quiero relatarles el caos que han sido mis últimos meses. Así que abróchense los cinturones. Mi nombre es Tomás, tengo 34 años y soy electricista desde los 19. Comencé desde abajo como aprendiz, ganando apenas para sobrevivir. Con esfuerzo y años de experiencia, ascendí a oficial y luego a maestro electricista. Hace 5 años fundé mi propio negocio. Nada extravagante, solo yo y 2 empleados más haciendo trabajos eléctricos tanto en hogares como en comercios de la ciudad. Actualmente, gano lo suficiente para estar tranquilo, aunque sin lujos. Conocí a Laura, una mujer de 31 años, en la fiesta de inauguración de la casa de mi amigo Did hace 6 años. Ella era amiga de la novia de Did, de la universidad. No voy a mentir, lo primero que me llamó la atención fue su figura curvilínea, pero lo que realmente me atrapó fue su risa genuina ante mis bromas tontas. No era una de esas risitas falsas por compromiso, sino una risa sincera. Desde el principio hubo buena conexión entre nosotros. Ella trabajaba en una agencia de marketing en el centro de la ciudad, administrando cuentas de redes sociales para negocios locales. Era muy lista, siempre tenía comentarios interesantes. Nada de esas citas donde tienes que forzar la charla para evitar silencios incómodos. Nuestra primera cita fue en un bar de mala muerte, pero con las mejores alitas de la ciudad. Ella llegó con jeans y una camiseta, y en ese instante supe que iba a perder la cabeza por ella. Tuvimos 3 años de noviazgo y luego 3 años de matrimonio. Formamos lo que yo creía que era una vida bastante sólida. Yo me esforzaba al máximo para hacer crecer mi empresa, trabajando jornadas de hasta 14 horas al día. Me tocaba arrastrarme por áticos en pleno verano o hacer instalaciones al aire libre durante el invierno. Era duro, pero sentía que todo valía la pena. Logramos comprar una casa modesta de 3 habitaciones en una zona tranquila. No era nada extravagante, pero era nuestro hogar. Bueno, en realidad más mío, ya que yo cubrí casi todo el pago inicial. Pero eso no importaba. Al principio, Laura realmente parecía valorar lo que yo hacía. Me esperaba con la cena caliente tras largas jornadas, me escuchaba pacientemente despotricar sobre los contratistas imprudentes que casi se electrocutaban por no esperar a que cortara la corriente. Le contaba con orgullo a sus amigas que su esposo podía arreglar cualquier cosa. Usaba mis camisetas viejas para dormir, diciendo que olían a mí. Jamás se quejó de mis manos llenas de callos, ni de que algunas noches me quedaba dormido en el sofá de puro agotamiento. Nuestros fines de semana eran tranquilos, pero agradables. Hacíamos pequeñas mejoras en la casa, y ella se volvió bastante buena con la brocha. Incluso aprendió a usar algunas herramientas eléctricas básicas. Quizás hubo señales de que algo no estaba tan bien como yo pensaba. Pero cuando uno trabaja todos los días construyendo una vida, a veces se vuelve ciego ante lo que tiene justo enfrente. Además, nunca he sido muy hábil para notar cosas en el plano emocional. Mi padre me crió a la antigua, arreglar, proveer, proteger. Hablar de emociones no era parte del paquete.
Durante los primeros años de matrimonio, todo iba bien. Conversamos sobre la posibilidad de tener hijos, pero decidimos esperar a que mi negocio fuera más estable y que ella consiguiera una mejor posición en su empresa. Teníamos un ahorro respetable, yo empezaba a cerrar contratos más grandes, y ella logró un ascenso. Todo iba como lo habíamos planeado. Su familia me aceptaba. Su padre respetaba que yo trabajara con mis propias manos y que hubiera creado algo desde cero. Su madre, bueno, siempre fue algo estirada, con esa actitud típica de suburbio, convencida de que su hija merecía un médico o un abogado. Pero me la gané arreglándole todo en su casa cada vez que la visitábamos. Nada fortalece el vínculo con los suegros como resolverles ese problema de fontanería que llevan meses ignorando. Mi familia también la quería. Mi madre estaba contenta de que hubiese encontrado a alguien que me comprendiera. Mi padre pensaba que Laura era demasiado adicta a las redes sociales y a las revistas de moda, pero nunca lo dijo en voz alta. Mi hermano menor, el descarado, decía que ella era muy atractiva, pero siempre respetó nuestra relación. Teníamos un grupo de amigos muy variado, una mezcla entre mis compañeros de obras y sus colegas del mundo del marketing. Pasábamos buenos momentos con noches de juegos de mesa, parrilladas durante el verano, e incluso una liga de fútbol de fantasía que, para ser honesto, se tomaba más en serio de lo que debería. En fin, una vida bastante agradable. Si alguien me hubiera preguntado en ese tiempo cómo iba nuestra relación, habría respondido sin dudar que estábamos bien. No perfectos, claro está, discutíamos por cosas pequeñas, como dejar los platos sucios en el fregadero o cuando yo entraba con los zapatos llenos de barro. A ella le molestaba que olvidara compromisos con sus amistades, y a mí me irritaba que gastara tanto en maquillaje o ropa. Pero nada grave. Ningún motivo de alarma. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que todo parecía la típica escena inicial de una película de terror, todo luce normal, pero tú, como espectador, sabes que el asesino está al acecho. Solo que, en mi caso, el monstruo llevaba lencería de Victoria's Secret y compartía la cama conmigo cada noche. La primera señal de que algo comenzaba a cambiar surgió hace unos 8 meses. Fue entonces cuando Laura empezó a mencionar mucho a un nuevo compañero del trabajo, Roberto. Roberto, con su título MBA de una universidad de renombre. Roberto, con sus brillantes ideas para hacer avanzar la empresa. Roberto, con su gran proyección profesional. Debí haberme dado cuenta en ese momento, cuando Laura no podía estar ni 5 minutos sin pronunciar su nombre. Pero, como mencioné antes, yo estaba enfocado en lo mío, expandir el negocio, conseguir más clientes, mantener el equipo funcionando. Jamás imaginé que debía estar prestando atención a lo que sucedía justo debajo de mi propio techo. Pero entonces, todo giraba en torno a él. Roberto opinaba esto, Roberto sugería aquello. Según ella, Roberto tenía ideas geniales para tratar la cuenta de Johnson. Roberto había estado en Cancún el año pasado y recomendaba que fuéramos. Roberto pensaba que mis aportes eran valiosos. Y de pronto, me encontraba escuchando detalles irrelevantes como lo que comía Roberto en el desayuno o su rutina de ejercicios, como si de verdad me interesara que hiciera CrossFit y comiera tostadas con aguacate. Fue más o menos en esa época cuando Laura empezó a llegar más tarde a casa. Al principio decía que eran reuniones de trabajo después del horario, salidas al bar con el equipo para fomentar el espíritu de grupo. Lo que empezó siendo una vez por semana pasó a ser 2, luego 3. Volvía a casa entre las 8 y las 9 de la noche, con una ligera borrachera, oliendo a una mezcla de perfume caro y bar. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, su expresión se volvía lejana, como si su mente estuviera en otro sitio. Comenzó también a hacer comentarios sobre sus compañeros de universidad, que estaban logrando grandes cosas. Uno acababa de comprarse una casa de vacaciones en Colorado. Otro había sido promovido a vicepresidente en una empresa de tecnología. Siempre con ese tono extraño, como insinuando que nuestra vida no era suficiente. Roberto dice que tengo mucho potencial para ocupar cargos de liderazgo, que debería aspirar a más, decía, mientras pasaba el dedo por Instagram, justo cuando yo le contaba emocionado que había conseguido un contrato importante para instalar el sistema eléctrico de un nuevo edificio en el centro. Era como si mis logros no contaran solo porque no usaba un traje y corbata para trabajar. Después comenzaron los cambios físicos.
Empezó a vestirse diferente para ir a la oficina. Usaba ropa nueva que nunca antes había visto. Se maquillaba más, se hizo un corte de pelo moderno, y comenzó a usar un perfume que seguramente costaba más que mis botas de seguridad. De repente, también empezó a hacerse las uñas semanalmente, cuando antes solo lo hacía en ocasiones especiales. Y luego vino el gimnasio. Laura, que antes se quejaba por dar una vuelta a la manzana con el perro, ahora se levantaba a las 6 de la mañana para ir al gimnasio. Pero no a cualquiera, se inscribió en uno de esos modernos del centro, con clases, batidos de proteínas y entrenadores personales. $200 al mes. Mientras que teníamos uno completamente gratis a 5 minutos de casa. Y lo más extraño, siempre se duchaba en el gimnasio. Llegaba impecable, maquillada, con el cabello perfecto, a las 8 o 9 de la noche. Porque claro, eso es completamente normal después de una rutina intensa de ejercicios, ¿verdad? Nunca he sido celoso. No soy de los que revisan el teléfono de su pareja ni rastrean su ubicación. Siempre creí que la confianza o existe, o no, y si no está, entonces la relación ya está perdida. Pero tampoco soy ingenuo. Empecé a darme cuenta de cosas. Siempre tenía el teléfono en la mano, pero lo volteaba cuando yo me acercaba. La pillé enviando mensajes por la noche con el brillo de la pantalla al mínimo. Tomaba llamadas y de pronto necesitaba salir al patio para mejor señal. Recepción en nuestra casa, donde jamás habíamos tenido problemas de señal. Una noche, me desperté cerca de las 2 de la madrugada para ir al baño y noté que Laura no estaba en la cama. La encontré en la cocina, concentrada escribiendo en su teléfono. Al verme, casi se le resbala de las manos. Rápidamente me dijo que no podía dormir y que estaba revisando unos correos del trabajo. ¿A esa hora? Claro, cómo no. También empezaron los cambios con el dinero. Siempre habíamos manejado nuestras finanzas de forma organizada, cuentas separadas para gastos personales y una conjunta para los pagos del hogar y los ahorros. De pronto, comencé a notar transferencias inusualmente grandes desde la cuenta común hacia su cuenta personal. Cuando le preguntaba, me soltaba excusas vagas, que si estaba ayudando a su hermana, que si era para una inversión del trabajo. Pero luego vi los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, y ahí empezaron las verdaderas señales. Cargos en restaurantes en noches en las que, supuestamente, estaba con sus amigas o en la oficina hasta tarde. Tiendas de ropa de lujo, cuando aseguraba que solo estaba admirando. Consumos en bares de hoteles, en pleno horario laboral. Lo que realmente me desbordó fue lo que ocurrió en San Valentín. No suelo ser fan de esa fecha tan comercial, pero ese año quise hacer algo especial. Reservé una mesa en ese asador que siempre quiso visitar. Mandé flores a su oficina. Incluso le compré un brazalete de plata, el mismo que había estado insinuando que le gustaba desde hacía semanas. Al mediodía, le mandé un mensaje para confirmar que estaría en casa a tiempo para nuestra cita a las 7. Nada. Sin respuesta. La llamé a las 5. Buzón de voz. A las 6:30, aún sin noticias. Ahí me tienes, sentado en el sofá, vestido de punta en blanco, con las flores ya marchitándose en la mesa y el regalo aún en mi bolsillo, frío como la situación. Laura llegó a casa pasadas las 11, claramente ebria. Balbuceó algo sobre una emergencia en la oficina y que su teléfono se quedó sin batería. Ni se fijó en las flores. Ni en cómo iba vestido. Se fue directo a dormir sin decir nada más. Al día siguiente, actuó como si no hubiese pasado nada. Cuando traté de hablar del tema, se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba exagerando, que le estaba haciendo sentir culpable por trabajar duro. Fue en ese momento cuando lo supe, con total certeza, algo andaba muy mal. La Laura con la que me casé habría sentido remordimiento, se habría disculpado, intentado compensarlo de algún modo. Pero esta nueva Laura, solo parecía irritada porque yo esperaba que se hiciera presente, que valorara nuestro tiempo. Soy un tipo directo. Mi impulso inicial fue encararla, preguntarle si me estaba siendo infiel, enfrentar la situación de frente. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. O quizás ese instinto básico de protegerme. Así que tomé otra ruta, prestar atención. Pero atención real. Comencé a detectar patrones.
Todos los martes y jueves, reuniones hasta tarde. Cada 2 sábados, brunch con las amigas, que se extendía, sin explicación, hasta la cena. Y siempre volvía con el peinado impecable, pero sin bolsas de compras de esos viajes de shopping. Accedí al historial de llamadas del plan familiar. Vi múltiples llamadas y mensajes dirigidos a un mismo número, siempre durante sus horas extra de trabajo, o cuando decía que estaba en el gimnasio. Un número que no figuraba entre nuestros contactos guardados. Hasta que un día, mientras ella se duchaba, hice algo que jamás pensé que haría, intenté revisar su teléfono. Pero ya no tenía el mismo código. Lo había cambiado. ¿Desde cuándo necesitaba bloquearme el acceso? Antes sabíamos las contraseñas del otro, no por desconfiar, sino por simple practicidad. Entonces comenzaron los eventos del trabajo. Fiestas de la oficina, cenas con clientes, salidas con el equipo, a las que, de repente, yo ya no estaba invitado. Es solo para empleados, decía. ¿O te aburrirías? La Laura que conocí solía presentarme con orgullo. Me llamaba su sexy esposo electricista frente a sus compañeros. Nunca fui muy perceptivo en temas de pareja, pero esto ya era demasiado evidente. Mi esposa estaba creando una vida paralela, una en la que yo no figuraba. Y la pregunta era, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Mientras intentaba decidirlo, el destino me puso una pista en las manos. Estaba reparando una fuga en el grifo del baño cuando se me cayó la llave inglesa. Golpeó el neceser de maquillaje de Laura, que estaba sobre el lavabo, y algunas cosas cayeron. Mientras recogía los lápices labiales y cremas, algo llamó mi atención. Una tarjeta llave de hotel, escondida en un bolsillo lateral del neceser. No era de ninguno de los hoteles a los que habíamos ido juntos. Pertenecía al Marriott del centro, muy cerca de su oficina. Un lugar bastante peculiar para guardar un recuerdo. ¿Un recuerdo? Solo tendría sentido guardar esa tarjeta si significaba algo especial, ¿no? La volví a colocar exactamente donde la había encontrado. Terminé de arreglar el grifo como si nada hubiera pasado, pero esa tarjeta no dejaba de rondar por mi cabeza. Esa noche, después de que Laura se quedara dormida, me metí de lleno a revisar nuestras finanzas. Laura siempre había llevado el control del presupuesto, no porque yo no pudiera, sino porque ella era más detallista con los números, y yo, sinceramente, prefería no ocuparme. Ingresé a nuestras cuentas conjuntas y comencé a examinar los últimos movimientos. Lo que encontré fue desconcertante. Transferencias considerables de dinero a su cuenta personal durante los últimos 3 meses. Estamos hablando de montos como $500 por aquí, 700 por allá, dinero que debía ser parte de nuestro ahorro, nuestra vida a futuro. Además, revisé el historial de su tarjeta de crédito. Había cargos en tiendas de ropa muy por encima de lo que normalmente gastábamos. También en restaurantes durante noches en las que me había dicho que salía con sus amigas, pero esos lugares no coincidían con los que solían frecuentar. Y luego, gastos en tiendas de lencería costosa, para ropa que jamás le había visto puesta. Y entonces, lo encontré, un cargo en el Marriott del centro. De hacía 3 semanas. No por una habitación, sino por el bar. Aún así, Laura nunca mencionó haber estado en ningún bar de hotel. Comparé esa fecha con nuestros mensajes, y ese día me había dicho que estaba ocupada preparando una gran presentación. Tengo un amigo desde la secundaria, TR, que trabaja en seguridad informática. No me siento orgulloso de ello, pero lo llamé y le conté mis sospechas. Al principio dudó, pero él mismo había pasado por un divorcio después de que su ex lo engañara, así que entendía lo que estaba atravesando. Me ayudó a instalar un software básico de registro de teclas en nuestra computadora personal, lo suficiente como para capturar sus contraseñas la próxima vez que accediera a su correo. ¿Sospechoso? Sin duda. ¿Legal? Probablemente no. Pero en ese punto, lo único que me importaba era descubrir la verdad. 2 días después ya tenía su contraseña. Y ahí estaba todo. Correo tras correo con ese tal Roberto. Conversaciones sobre fines de semana juntos. Quejas sobre mí, sobre cómo estaba estancado en mi forma de ver el mundo, mientras Roberto avanzaba. Decía que se conformaba al estar conmigo. Que merecía más comodidades de las que yo podía darle. El mismo Roberto que, ahora lo sabía, era su jefe directo.
El mismo que recientemente había sido ascendido a director regional. El mismo cuyo perfil de Facebook empecé a revisar con detenimiento. Mensajes que revelaban que estaban haciendo planes para un futuro juntos. Todo eso sucediendo mientras ella compartía la cama conmigo cada noche, mientras comía las cenas que yo preparaba, mientras vivía bajo el techo que yo había pagado con años de trabajo. Uno de los correos de Roberto decía: unos pocos meses más y recibiré mi bono. Entonces podremos dejar atrás estas vidas sin sentido y empezar de nuevo. Solo mantén las apariencias. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 6 años de relación. 4 años de matrimonio. Todo parecía haberse convertido en una mentira. Esa noche me quedé en la camioneta, estacionado frente a nuestra casa durante casi 1 hora, sin moverme. Tenía la mente inundada, rabia, traición, dolor. Parte de mí quería entrar, empacar sus cosas y arrojarlas al césped. Otra parte quería buscar a Roberto y dejarle los dientes incrustados en el asfalto. Y una parte más oscura, quería simplemente perder el control. Pero no hice nada de eso. Nunca he sido de los que explotan. Aunque sentía que cada célula de mi cuerpo me pedía gritar, romper, destruir. Mi padre solía decir: cuando estás furioso, es justo cuando más tienes que pensar con cabeza fría. Y por una vez, decidí hacerle caso. En vez de reaccionar impulsivamente, comencé a planear. Si Laura y Roberto estaban elaborando su pequeña escapada, yo iba a tomarles ventaja. No pensaba quedarme como un tonto mientras ellos ejecutaban su huida. Lo primero que hice fue agendar una cita con un abogado especializado en divorcios. Un tipo llamado Víctor, recomendado por un amigo que pasó por lo mismo. Me dijeron que era un tiburón. Le mandé todos los correos que había recopilado, junto con los extractos bancarios y demás pruebas. Y Víctor confirmó lo que yo ya intuía. Las pruebas que ya tenía eran más que suficientes para solicitar un divorcio por causa justificada, con evidencia clara de infidelidad. Pero Víctor, mi abogado, me propuso una estrategia más inteligente que simplemente enfrentarla de inmediato. Si revelas todo ahora, lo único que lograrás es que se ponga a la defensiva, me advirtió. Y probablemente empiece a esconder bienes. Su consejo fue que actuara con estrategia. Me recomendó seguir recopilando pruebas sólidas, fotos, vídeos si era posible, dejar constancia de gastos sospechosos o movimientos de dinero inusuales, asegurar primero mis propios recursos antes de dar cualquier paso. Y lo más importante, que no cambiara mi comportamiento en absoluto. Ahora mismo tu mayor ventaja es el factor sorpresa, me dijo. Una vez la confrontes, la dinámica cambiará por completo. ¿Juego? Eso era ahora mi matrimonio. Una partida en la que debía anticipar sus jugadas y responder con cuidado antes de que ella hiciera el siguiente movimiento. Al día siguiente en el trabajo, no podía concentrarme. Estaba tan metido en mis pensamientos sobre Laura y Roberto planeando su vida perfecta, que casi me electrocuto por un descuido. Fue mi aprendiz, Tommy, quien me rescató de recibir una descarga fea. Me recordó que revisara el circuito antes de continuar. Una vergüenza. Esa noche, cuando Laura llegó tarde como ya era costumbre, hice un esfuerzo sobrehumano por actuar como si nada pasara. Le pregunté cómo había sido su día, escuché con atención su cuento sobre una reunión estresante con un cliente. Incluso le di un beso de buenas noches sin mostrar la repulsión que me hervía por dentro. Mientras ella dormía profundamente, yo empecé a hacer listas en mi teléfono. Propiedades que necesitaba proteger, cuentas que debía separar, personas que debían enterarse de lo que pasaba, y otras que no. Esbocé un cronograma de cómo se desarrollarían los próximos pasos. A la mañana siguiente, le mandé un mensaje diciéndole que probablemente tendría que viajar por trabajo. Le conté que había surgido un proyecto importante, una renovación completa del sistema eléctrico en un edificio comercial en Phoenix. Le dije que estaría fuera unas 2 semanas. Le pregunté si se sentiría cómoda manejando la casa sola durante ese tiempo. Su respuesta fue tan entusiasta que rayaba en lo ridículo. Eso es genial, amor. Es una gran oportunidad para ti. Estaré bien aquí, no te preocupes. Por dentro pensé, oh, sí, estoy seguro de que estarás perfectamente. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que Roberto mordiera el anzuelo.
Hice todo un espectáculo al preparar mi viaje. Empaqué herramientas, llené la camioneta, le di un beso de despedida. Incluso pasé por casa de mis padres antes de salir, para que todo pareciera real. Les pedí que no dijeran nada si hablaban con Laura, que quería sorprenderla con un regalo con el dinero que supuestamente iba a ganar. Mi madre, sin sospechar nada, pensó que era un gesto bonito. Si tan solo supiera. Apenas me perdieron de vista, regresé discretamente al pueblo. Me instalé en una propiedad vacía de mi amigo Tony, a solo 15 minutos de mi casa. Tony también había sufrido un divorcio complicado, así que entendía perfectamente mi situación. Necesitaba vigilar lo que pasaba en mi casa. Mi amigo Kevin, que se dedica a instalar sistemas de seguridad, me ayudó a colocar unas cámaras exteriores discretas. Lo hicimos mientras Laura estaba en el trabajo. Una cámara enfocando el garaje, otra la puerta principal. No puse nada dentro de la casa. No soy ese tipo de persona, y sinceramente, no quería ver lo que ocurriera en mi propia cama. El primer día fue tranquilo. Laura llegó a casa, pidió comida, se puso a ver Netflix. Me mandó un mensaje algo raro que respondí con el mismo entusiasmo fingido. El segundo día, a eso de las 7 de la tarde, apareció un Audi negro. Y de él bajó el flamante señor director regional, Roberto. Alto, con cuerpo de gimnasio, reloj caro que brillaba bajo la luz del porche. Traía vino. Se quedó hasta las 3 de la mañana. Grabé todo, su llegada, cómo se besaban en la puerta. No era su primera vez, claramente. La familiaridad con la que entraba en mi hogar, con su bolso de viaje en mano, como si esa casa le perteneciera. Eso no fue todo. Volvió 3 veces más esa misma semana. Incluso una vez se fueron juntos a la mañana siguiente. Laura llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. Pasaron el día juntos. Cenaron en mi terraza. Bebieron mi whisky caro, ese que había reservado para una ocasión especial. Y para colmo, sacaron mi bote, ese que me costó años de esfuerzo y sacrificio comprar, como si fuera suyo. Mientras observaba todo esto en las grabaciones, no me senté a lamentarme. Tomé el teléfono y llamé a mi padre. Le mostré todo. Estaba furioso. Pero mantuvo la calma. ¿Cuál es el plan, hijo? Me preguntó. Proteger lo que he construido, le respondí. Los días siguientes fueron una maratón de preparación junto a Víctor, mi abogado. Nos aseguramos de... Trasladé la mitad de los ahorros compartidos a una cuenta nueva solo a mi nombre, dejando la otra mitad intacta para Laura. Todo fue hecho dentro del marco legal y documentado a través de mi abogado. Para el día 10 ya tenía todo lo necesario, grabaciones en vídeo, correos electrónicos, estados financieros y un plan jurídico firme. Solo faltaba un último paso antes de enfrentarla. Decidí enviar, de forma anónima, todas las pruebas reunidas a la esposa de Roberto, que además estaba embarazada. Ella tenía derecho a conocer la verdad antes de tomar decisiones importantes en su vida. Hice por ella lo que me habría gustado que alguien hiciera por mí. Con esa última ficha colocada, estaba listo para regresar a casa, un día antes de lo que le había dicho a Laura, y enfrentar la situación cara a cara. Conduje de vuelta, repasando en mi mente el discurso que había preparado. Soñaba con sorprenderlos en pleno acto, y, de ser posible, obtener más pruebas. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Apenas llegué y estacioné en la entrada, sentí que algo no cuadraba. El coche de Laura no estaba. Era raro, porque las cámaras la habían mostrado llegando tan solo 3 horas antes. Pensé que quizás había salido a hacer unas compras. Entré en la casa, y la atmósfera me pareció extraña. ¿Conoces esa sensación cuando tu hogar ya no se siente como tal? El aire era más denso, el silencio más pesado. La llamé. Nada. Fui a la cocina. ¿Vacía? El salón, igual. Subí al dormitorio y ahí lo vi claro, su parte del armario estaba completamente vacía. Los cajones de la cómoda, sin rastro. El baño, despojado de sus productos de belleza y maquillaje. Sobre la cama, cuidadosamente colocada sobre mi almohada, había una nota doblada. Como si estuviéramos en una escena de película romántica.
Ya no puedo seguir con esto. He decidido avanzar con alguien que comparte mis metas y puede ofrecerme la vida que merezco. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para iniciar el divorcio. No intentes buscarme. Laura. Gélido. 6 años de relación, 4 de matrimonio, y todo reducido a 8 líneas escritas en papel. Ni siquiera una hoja completa. Me senté en el borde de la cama con la nota en la mano. No sentía ira, ni tristeza. Solo un vacío extraño, como si por fin estuviera observando las ruinas de algo que llevaba tiempo muerto, pero que yo me había negado a aceptar. Fui al salón, encendí la laptop y revisé las grabaciones de las cámaras. Ahí estaban Laura y Roberto, ese mismo día al mediodía, metiendo cajas y maletas en el Audi. Ella reía mientras forcejeaba con una bolsa pesada. Ambos se veían radiantes, como adolescentes escapando a escondidas. Pasé las horas siguientes organizando todo. Listas de cuentas, tarjetas, contraseñas, servicios. Todo el papeleo que hay que gestionar cuando tu esposa decide desaparecer de la noche a la mañana. Cambié las cerraduras. Actualicé cada contraseña que ella pudiera conocer. Llamé a Víctor, el abogado, para poner todo el proceso legal en marcha. Mientras revisaba el estado de nuestras cuentas, noté algo curioso. Había vaciado su cuenta personal, pero no había tocado ni un centavo de los ahorros compartidos. ¿Se le olvidó en su apuro por huir hacia su nueva vida de lujos? ¿O esperaba regresar por ello una vez que las aguas se calmaran? Entonces recordé la caja fuerte de mi oficina en casa. La abrí, y ahí estaban todos sus documentos importantes: acta de nacimiento, pasaporte, número de seguridad social. Lo esencial para poder moverse por el mundo. Había salido tan deprisa que ni siquiera se llevó lo básico. ¿Ridículo? Saqué el móvil con la intención de escribirle y decirle lo que había olvidado. Pero me detuve. Volvieron a mí las palabras de Víctor. No inicies contacto. Deja que sea ella quien cometa los errores. Mientras tanto, mantenemos todo bajo control. Así que, en lugar de escribirle, llamé a mi padre. Le conté todo, y no tardó en llegar. Nos sentamos en la terraza mientras yo transfería mi mitad de los ahorros a la nueva cuenta. Dejé la parte de Laura intacta en la cuenta conjunta. No soy ladrón. Pero tampoco soy estúpido. Papá se quedó a dormir en casa esa noche, y fue una gran decisión. A las 3 de la madrugada, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de Laura. Acabo de darme cuenta de que dejé algunas cosas importantes. ¿Podemos coordinar para que las recoja? Tomás, por favor respóndeme. Esto es ridículo. Son mis documentos. Los necesito. Necesito el pasaporte para una nueva oferta de trabajo. Apagué el teléfono y volví a la cama. Que se las arregle. Que aprenda a vivir con las consecuencias de su impulso. Aunque sea por un rato. Al día siguiente, todo se sentía, extrañamente normal. Volví al trabajo al día siguiente como si nada, instalando cableado en una nueva obra. Mientras tanto, empezaron a llegar una serie de mensajes de voz con tonos que variaban entre dulces súplicas y amenazas legales. Incluso Roberto llamó 2 veces, intentando adoptar una actitud autoritaria, hablando de leyes sobre propiedad personal. Le mandé un único mensaje a Laura. A partir de ahora, toda comunicación se hará por medio de nuestros abogados. Después de eso, bloqueé ambos números. Me comí mi sándwich como si fuera un día cualquiera. Exactamente 48 horas después de su gran escapada, me encontraba en el garaje reorganizando mis herramientas. ¿Qué puedo decir? Para mí, eso es terapéutico. Fue entonces cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal. Saqué el teléfono y abrí la app de seguridad. Ahí estaba ella. Laura. Y no precisamente en su mejor versión. Me reí en voz alta y no tuve prisa por atenderla. Cuando por fin abrí la puerta, la vi parada en el porche, con el rímel corrido, el pelo hecho un desastre, y con la misma ropa de la noche anterior, o al menos eso parecía. ¿Cambiaste las cerraduras? Fue lo primero que dijo, molesta, como si el que hubiera actuado mal fuera yo. Sí, respondí, sin moverme de la entrada. No la invité a pasar.
Solo me quedé firme en el umbral. Necesito mis cosas, Tomás. Mis documentos. No puedo hacer nada sin ellos. Deberías haber pensado en eso antes de vaciar la casa mientras yo trabajaba. Hizo esa mueca que solía poner para dar pena, pero con un toque de coquetería. Antes me desarmaba. Ahora, no me causaba nada. ¿Puedo al menos entrar a recoger mi pasaporte? Tengo una entrevista mañana. No. ¿En serio? Todos los objetos serán devueltos por medio de los abogados. Ya me comuniqué con el mío. Ahí cambió el enfoque. Empezó a llorar. Hombros temblando, suspiros entrecortados, todo el espectáculo. Por favor, cometí un error. Roberto no es, las cosas no son como creía. Solo necesito mis documentos. Eso no es asunto mío. No puedes retener mis identificaciones. Es ilegal. Subió el tono, ese chillido que solía usar cada vez que no conseguía lo que quería. De hecho, si puedo. Puedo mantenerlos bajo resguardo hasta que se haga un intercambio legal como corresponde. Están seguros y se te entregarán por los canales adecuados. Intentó entrar a la casa empujando ligeramente. Me limité a dar un paso al costado y bloquearle el paso con el brazo. Laura, tomaste una decisión. Te fuiste. Esta ya no es tu casa. También es mía. Mi nombre está en la hipoteca. Tal vez deberías revisar eso otra vez. La hipoteca está solo a mi nombre. La casa fue comprada con mis ahorros previos al matrimonio. Y como abandonaste la residencia sin previo aviso, eso afecta tu derecho sobre ella. Gracias, Víctor, por ese argumento legal. No sé si ella lo entendió todo, pero sí noté el instante exacto en el que su rostro mostró que se daba cuenta de que yo ya no era el ingenuo de antes. ¿Y ahora a dónde se supone que vaya? Preguntó, con voz rota. ¿Ya hay problemas con el lugar de Roberto? Qué rápido se descompuso todo. Su esposa apareció en su departamento. Gritando. Tenía todos esos correos, los vídeos. ¿Tú tuviste algo que ver? Me encogí de hombros. Parece que el karma hizo su trabajo. No tengo a dónde ir, Tomás. Déjame quedarme aquí hasta que encuentre una solución. No. Solo por unos días. Dormiré en el sofá. No. Estás siendo cruel. Y de nuevo, las lágrimas. Como si no se le hubieran agotado. Después de todo lo que vivimos juntos. ¿Cruel? Cruel sería dejarme una nota para acabar con 4 años de matrimonio. Cruel sería acostarte con tu jefe en nuestra cama mientras yo me partía el lomo para mantener esta casa. Cruel sería planear vaciar nuestras cuentas apenas él cobrara su bono. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo supiste eso? Lo sé todo. Cada correo. Cada mensaje. Cada palabra en la que te burlabas de mí por no tener ambición, mientras te deslumbrabas con su coche rentado y sus tarjetas maximizadas. Se dejó caer en los escalones del porche. Esta vez lloraba de verdad. No por mí, sino porque todo su plan perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Por poco me dio lástima. Por poco. Haré que Víctor se ponga en contacto con tu abogado para organizar el intercambio de documentos. Deberías irte ya. Cerré la puerta. La observé desde la cámara de seguridad, se quedó sentada ahí, llorando, durante casi 20 minutos, hasta que llamó a su hermana para que viniera a recogerla. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. No tenías derecho a arruinarlo todo. Roberto. Se lo reenvié a Víctor. Solo escribí una línea. Más pruebas para el expediente. Durante las semanas siguientes, enfoqué toda mi energía en el trabajo y en reconstruir mi vida. Tenía entre manos un proyecto importante de instalación eléctrica en un restaurante del centro, lo cual me mantenía bastante ocupado, y mientras tanto, Víctor preparaba cuidadosamente nuestra estrategia legal para el divorcio. Habían pasado ya 3 semanas desde aquella noche en que Laura apareció llorando en la puerta. Finalmente, se realizó el intercambio formal de documentos, supervisado por nuestros respectivos abogados, en la oficina de Víctor.
Laura llegó con un aspecto claramente deteriorado. Tenía ojeras marcadas y vestía ropa que reconocí de temporadas pasadas. Parece que las compras extravagantes se habían acabado. Antes de que iniciáramos la reunión, intentó interceptarme. Necesitamos hablar a solas, Tomás. No hay nada que deba decirse fuera de esta sala, le respondí. Todo se discutirá con los abogados presentes. Víctor, como siempre, estaba impecablemente preparado, tenía cada documento, cada prueba y cada firma organizados. El abogado de Laura, en cambio, parecía estar perdiendo la paciencia, seguramente porque ella no paraba de interrumpir para tratar de apelar a mis emociones. Cometí un error terrible, dijo en un momento, extendiendo la mano hacia la mía a través de la mesa. ¿Podemos superar esto? Retiré la mano sin titubear. Estamos aquí para un intercambio de papeles, no para reconciliaciones. Su abogado, visiblemente incómodo, le pidió que dejara de interrumpir, que solo estaba empeorando su posición. Esa advertencia pareció ser el golpe de realidad que finalmente la despertó. Mientras finalizábamos el procedimiento, Víctor me puso al tanto de la situación de Roberto. Al parecer, todo se había desmoronado para él también. Su esposa, Lorena, embarazada, además, había solicitado el divorcio. Presentó pruebas de múltiples infidelidades, y no solo con Laura. Ambos, Roberto y Laura, fueron despedidos por la empresa por violar la política interna sobre relaciones entre supervisores y subordinados. Roberto, además, enfrentaba posibles demandas por haber utilizado viajes corporativos para encuentros personales. Laura, que había estado quedándose en casa de su hermana, ya había agotado su paciencia tras una semana de llanto constante y drama. También intentó mudarse con Roberto, pero eso duró apenas 3 días. La realidad se impuso rápidamente, 2 personas desempleadas, con gastos legales acumulándose, y viviendo en un departamento demasiado caro incluso cuando tenían ingresos. Mientras tanto, mi vida comenzó a mejorar. Mi negocio creció, conseguimos 2 contratos comerciales grandes que nos darán trabajo durante todo el año. Compré una camioneta nueva, no para presumir, sino porque realmente la necesitaba para el trabajo. El divorcio avanzaba con rapidez. Como Laura se fue por su cuenta y dejó una nota admitiendo que se marchaba con otra persona, y dado que contábamos con evidencias claras de infidelidad, el proceso fue bastante directo. Víctor estaba convencido de que cerraríamos el caso en tiempo récord. Laura aún intenta comunicarse conmigo de vez en cuando, usando números distintos. Envía mensajes diciendo que echa de menos lo que teníamos, que cometió el mayor error de su vida. Yo no respondo. No hay nada más que hablar. La última noticia que tuve de ella fue que regresó a vivir con sus padres, frustrada. Y Roberto, estoy casi seguro de que duerme en el sofá de su hermano y trabaja para alguna empresa de entregas para poder pagar la manutención de sus hijos. Su gran historia de amor duró menos de un mes cuando la enfrentaron al mundo real. Algunos amigos me han preguntado si me arrepiento de la forma en que manejé todo. Si fui demasiado frío o calculador. Siempre contesto lo mismo. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo. Y si planean destruirte, no hay nada de malo en defender lo que has construido. Mi padre una vez me dijo algo que nunca olvidé. En el mundo de la electricidad, siempre se diseña pensando en el peor escenario posible. Porque basta con un error para que te mate. Resulta que lo mismo se aplica al matrimonio. Mi vida no es perfecta ahora, pero es real. Y lo más importante, es mía. Hace poco conocí a una chica en una obra. Hemos estado tomando café después del trabajo un par de veces por semana, y empiezo a sentir algo. Nada serio aún, pero hay algo en una mujer que sabe usar herramientas y hablar de disyuntores que simplemente me encanta. Se ríe con mis bromas tontas, y eso es raro. Paula pensaba que era la única mujer que podía hacerlo. Además, no vive pegada a su teléfono. Cuando estamos juntos, está presente. Es curioso cómo no te das cuenta de lo que te faltaba, hasta que por fin lo encuentras. No me arrepiento de nada. Gracias por asistir a mi charla, Edith. Me ayudaron más de lo que imaginan. Edith, gracias por el oro, Santa. Y para responder a la pregunta más común. No. No voy a volver con Laura. Ni aunque supiera instalar cableado.
Hay cables que, una vez cruzados, ya no pueden repararse.